cómo era el crecimiento de un hueso esponjoso y cómo era el crecimiento ya a nivel longitudinal de la placa epifisiaria. Ese video lo vimos y vimos el hormona de crecimiento cómo estimulan los dos, ¿no? Tanto el longitudinal como el esponjoso. Y entonces, cuando se cierra la placa, se acaba el longitudinal, pero no se acaba el esponjoso. Entonces, cuando usted ve una persona con acromegalia, generalmente la característica es una cifosis, porque las vértebras crecieron mucho, un prognatismo, una mandíbula grande, porque crece mucho el hueso esponjoso de la mandíbula, termina las manos, todo esto termina creciendo, no solamente a nivel longitudinal, sino también a nivel de esponjoso. O sea, el hueso más grande. Me preguntaba. Profe, el cierre de la placa epifisiaria es que lo produce. Es una mezcla con el tiempo va a ser claro, pero dentro de las hormonas que más influencian son los estrógenos. Pero ¿cuáles son las influencias? Los andrógenos y la tiroides, todos están influenciando, terminándose por tiempo, pero los estrógenos, digamos que de estas tres hormonas, el que más influencia el cierre debería siendo los estrógenos. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre el gigantismo y la acromegalia? O sea, cuando el cierre de las placas. Generalmente es la causa. Generalmente si viene de nacimiento o es un tumor, en realidad termina siendo la diferencia nada más, pero termina siendo la misma hematogenea. Termina siendo la misma hematogenea del aumento del hormona de crecimiento. Es como un cretinismo y un hipotiroidismo. ¿Qué es el cretinismo? El que lo tuvo desde pequeño y lo mantuvo. Ese es un cretinismo en hipotiroidismo. Y el hipotiroideo termina siendo algo parecido. Proteínas, pero es lo mismo, termina siendo fisiopatológicamente muy parecido. Acumulación y aumento de proteínas, incremento de la producción de proteínas, algo altamente anabólico, disminución de urea por un balance negativo, un balance positivo, un balance nitrogenado positivo, se producen más proteínas de las que se destruyen, se produce menos urea, hiperglicemia antiglucosúrica. La hiperglicemia como tal te lleva un aumento de insulina y la hormona de crecimiento como tal te estimula las células beta del páncreas para producir más insulina. Por eso es que este tipo de diabetes, el diabetes por hormona de crecimiento, te puede llevar a diabetes insulínica, porque termina estimulando tanto las células del páncreas, las células beta, que termina quemándolas y destruyéndolas. Usted empezó con una diabetes por hormona de crecimiento y terminó con una diabetes por páncreas, que es la que conocemos normalmente. Y esa ya no tiene solución más que todo el tiempo estarse aplicando. ¿Para qué conectaría la insulina si los receptores están disminuidos? Pero para que, como la insulina es una hormona de crecimiento también, para que en realidad lo que está haciendo es un efecto otros tejidos. Un efecto. Es que él no quiere que la glucosa entre las células. La resistencia a la insulina, tú me la estás viendo en todo el organismo. Yo te la pongo, la resistencia a la insulina te la pongo en el hígado, ¿sí me entiendes? Te la pongo en diferentes sectores donde se da captación, Ahora yo te digo, en hueso la insulina estimula el crecimiento óseo. En músculo la insulina te estimula el crecimiento de proteínas, un balance nitrogenado, otra vez positivo. Entonces la insulina termina siendo un hormona de crecimiento. ¿Qué es lo que pierde potencia la insulina? Que manejar los carbohidratos. Ahí es donde se tiene una resistencia a la insulina. Entonces la resistencia a la insulina está más dada en hígado, está más dada en tejido adiposo. Pero la función anabólica sigue. Entonces por eso es que mencionábamos que se ha visto que las personas sin páncreas no hacen el crecimiento que hacen. Por culpa de la hormona de crecimiento. Necesitan la hormona, la hipófisis, la hormona de crecimiento necesita el páncreas, necesita la insulina. La resistencia a la insulina está más enfocada a la glucosa. Profe, pero yo digo una cosa, ¿él para qué quiere tener toda la glucosa en la sangre? Profe, ¿Él para qué quiere tener toda la glucosa en la sangre? ¿Para qué la quiere? realmente termina siendo un efecto. Si el objetivo de ella es que entre la célula para que busque energía, ¿para qué la quiere tener? ¿Qué hace con Eso ella? no es una intención, eso es un efecto de la hormona. Eso es un efecto de toda la parte anabólica de la insulina. De esto que estamos mencionando, es que pasa, por eso pasa la hiperglicemia. Hay una enfermedad que se llama pancreatitis, en el cual de un momento a otro una infección o algún evento te lleva a una destrucción masiva del páncreas. Tú vives, sí, pero de mala manera.
Sí, no, pues hagamos que en este tipo de destrucciones no se destruye todo, digamos que algunas células alfa, pero tú puedes volverte diabético, tu digestión se altera completamente, tienes que estar consumiendo enzimas. Hombre, con todo respeto, si uno puede vivir sin hipófisis, por ejemplo, un rato, a punta de que leen hormonas tiroideas, que leen cortisol, que leen hormonas de crecimiento, pues también de mala manera puede vivir sin páncreas a punta de aplicarse insulina, de tomar glutagón, de tomar enzimas pancreáticas, te toca de mala manera. No estoy diciendo que alguien vaya a disfrutar. Por ejemplo, a ti te sacan la vesícula y tú vives de buena manera, no tienes tantos problemas. Algunos problemas con la asimilación de alcoholes y de grasas vas a tener, pero no te vas a tener que estar aplicando. Hay cosas que se pierden y no son, digamos, tan importantes. Hay otros que... Sí, porque Profe, o sea, son dos hormonas de crecimiento. Son dos hormonas de crecimiento. por eso, pero usted dice que la insulina solo es capaz de hacer ese crecimiento corporal, pero ¿por qué la GH no? La GH también. Lo que pasa es que lo que se ha probado es que el crecimiento de una persona con páncreas o sin páncreas es diferente. Es diferente. La hormona de crecimiento necesita de ese impulso que le da la insulina para hacer su efecto de crecimiento. Aparte de eso, que ya, pues, ya vimos, vamos a ver otra parte, de que la insulina termina siendo permisiva para la hormona de crecimiento, al igual que la tiroides. ¿Cuáles son las dos permisivas? La insulina y la tiroides, la hormona tiroidea. Pero estoy diciendo que son dos hormonas de crecimiento aparte. No estoy diciendo que si el páncreas no crezca, sí crece, pero el crecimiento va a ser mucho menor comparado con una persona que tiene páncreas. Y el efecto es dado por ese paso que se da con el páncreas y la insulina. Líquido, lipolítica, cetogénica, disminuye el contenido de grasas, madura el adipocito, ¿no? Diferenciación de preadipocito a adipocito, un adipocito maduro que libera hormonas, que libera cantidad de hormonas. Electrolitos, aumenta concentración de la mayoría de electrolitos. Esto tiene que quedar claro. Si usted va a hacer un crecimiento óseo, si usted va a hacer un crecimiento, si usted va a tener algún tipo de actividad metabólica, usted necesita electrolitos. Usted no va a disminuir las cantidades de electrolitos, entonces aumenta sodio, cloro, potasio, magnesio, fósforo. Aumenta absorción de calcio, crecimiento muscular, aumento de mucopolisacáridos. Un efecto típico, por ejemplo, que yo les comentaba a ustedes de los que se aplican hormonas de crecimiento, es que empiezan a apretar con el descargo. Entonces son los del gimnasio, ¿no? Y el grandote así, y empieza, doctor, ellos nunca se aplican nada, ¿no? sí, son naturales. Y nunca se han puesto una inyección, ni hicieron diclofenaco. Y llegan a la consulta que doctor, que me duele acá, yo sé qué, y usted palpa y positivo, todo. Y usted le dice, mira, no, tiene estudios del calcio. Y él le dice, ¿y eso por qué será? Que no sé qué. Y usted dice, no, es que eso es de tanta pesca, porque ya me cansé. Usted se está aplicando una... No, pero al final uno sí le dice. Uno tiene que decirle, hermano, si usted se está aplicando algo, pues yo sé que no. Si usted se está aplicando algo, deje de aplicarse, porque usted se lleva el mediano y ¿qué? ¿Qué queda? Entonces, ¿qué queda en la mano? Entonces, ¿cuál es el que queda en el mediano? El hecho es ese, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Por favor, ¿por qué ocurre eso? Por eso. Aquí tenemos una banda fuerte, no sé si ya la han visto. Y eso se llena de mucopolisacáridos. Y los tendones, aparte de que han crecido, también queda lleno de sustancia gelatinosa y el mediano a la mitad de todos ellos. Y usted puede seccionar el mediano. Eso te puede llevar en una semana, en 2 semanas. Empezó el dolor y a las 2 semanas ya. Todo por culpa del aumento